Buen día, ¿cómo están todos? Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar a trabajar el tema de hoy. Habíamos comenzado ya con un poquito las primeras ideas que fueron surgiendo, ¿sí? De los seres vivos. Trabajamos un poquito de Aristóteles. Y como estuvimos hablando, ¿sí? En esta unidad nos vamos a basar en todos los pensamientos, las teorías, las opiniones que surgieron hace muchísimos años con respecto a el origen de los seres vivos y hacia si los seres vivos cambiaban o no. Hoy vamos a trabajar con las ideas preevolucionistas. Nosotros sabemos que actualmente se considera como válida la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin. Y que se considere válida, hago la aclaración, no quiere decir que sea cierto, que sea verdad, ¿sí? O que sea indiscutible. Como siempre les digo, la biología es una ciencia y en la ciencia no hay verdades o mentiras, no hay realidades, sino que hay evidencias, ¿sí? Hay pruebas, hay estudios que nos llevan a pensar de una determinada forma. Actualmente se considera como válida la teoría de la evolución de Charles Darwin porque hasta el momento las evidencias que se fueron consiguiendo a través de la arqueología, ¿sí? Y del estudio de muchísimos científicos nos llevan a pensar que la opinión o las ideas que propuso Darwin sería lo más aceptado porque es lo que concuerda con las evidencias que se tienen hoy en día, ¿sí? Lo cual puede cambiar de un momento al otro si el día de mañana se consiguen nuevas pruebas o nuevas evidencias que determinen otra cosa, ¿sí? Entonces, como yo les decía, hace muchísimos años los científicos, los pensadores importantes, los biólogos, tenían como objetivo descubrir cuál había sido el origen de los seres vivos, ¿sí? A partir de dónde surgieron y si estos seres vivos se modificaban a lo largo del tiempo o siempre permanecían igual. Entonces, todas las investigaciones que hacían estos pensadores y estos biólogos, naturalistas, científicos, filósofos importantes de la época, tenían que ver con tratar de dar una explicación posible a cómo los seres vivos pudieron aparecer en nuestro planeta o pudieron cambiarse e ir formando nuevas especies, ¿sí? Entre estas ideas tenemos algunas que las llamamos ideas preevolucionistas. ¿Qué quiere decir? Que son las ideas que se creían antes de que se ponga en evidencia la teoría de la evolución propuesta por Darwin, ¿sí? ¿Qué es lo que se creía antes? Existían diferentes teorías y esto después ustedes lo van a copiar abajo, ¿sí? Como título van a poner teorías preevolucionistas, ¿sí? A continuación de lo último. Van a poner ese título, después yo en lo que les voy a enviar les voy a dejar bien copiadito todo lo que ahora les voy a explicar, ¿sí? Así que no se preocupen, pongan solamente por ahora el título y después copian el resto. Entonces, las teorías preevolucionistas, como les dije recién, eran las ideas que se creían o que fueron planteadas antes de la idea de evolución propuesta por Darwin. Estas teorías eran varias, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con las más conocidas o las más simples, las más comunes. La primera teoría preevolucionista fue el creacionismo, ¿sí? Como la palabra lo dice, cuando hablamos de creacionismo nos referimos a la creación. Y esta teoría planteaba que todos los seres vivos fueron creados por Dios, por un único Dios, un ser superior, capaz de formar a todos los seres vivos tal y como los conocemos actualmente. Es decir que, además de plantear que todos los seres vivos fueron creados por Dios, planteaba la idea de que los seres vivos no cambian y no evolucionan a lo largo del tiempo, sino que, así como los conocemos, así fueron creados por Dios. Hoy en día hay gente que sigue aceptando esta teoría del creacionismo. La otra teoría preevolucionista, también conocida, se llamó fijísmo.
fijismo, así como lo indica la palabra, era una teoría que planteaba que todos los seres vivos se mantenían fijos a lo largo del tiempo, es decir, que no cambiaban. Esta teoría planteaba que los seres vivos fueron creados por distintos dioses. Acá hay una diferencia con el creacionismo. El creacionismo habla de un Dios único y un ser superior a todo, ¿sí? En cambio, el fijismo habla de diferentes tipos de dioses que fueron creando a todos los distintos seres vivos. Y también se parece a la otra teoría en que plantea que los seres vivos no cambian a lo largo del tiempo, es decir, que no hay evolución, sino que se mantienen fijos sin ningún tipo de modificación a lo largo de los años, ¿sí? Ese es el fijismo. Recuerden, fijismo porque se mantienen fijos, ¿sí? Otra teoría que surgía, por ejemplo, era el catastrofismo. El catastrofismo lo que indicaba era que existían variedad de seres vivos y que estos seres vivos podían cambiar a lo largo del tiempo, pero siempre a través de catástrofes naturales. Por eso se llamaba catastrofismo. Esta teoría planteaba, por ejemplo, que a través de un terremoto o un tsunami, ¿sí?, o alguna catástrofe natural podían desaparecer especies como una extinción, como pasó con el caso de los dinosaurios, o podían surgir nuevas especies a través de esas modificaciones surgidas por una catástrofe natural, ¿sí? Por eso se llamó catastrofismo. Después tenemos el transformismo, que su principal representante fue Lamarck, que planteaba que los seres vivos se transforman a lo largo del tiempo a través del uso de determinadas partes de su cuerpo que permiten que esa parte se desarrolle o desaparezca si se usa mucho o si se usa poco. Tenemos también la idea de la panspermia, que ustedes estuvieron averiguando un poquito. La idea de la panspermia lo que propone es tratar de dar una explicación acerca de cómo se originaron o cómo llegaron los seres vivos a nuestro planeta. Y esta idea lo que propone es que los seres vivos llegaron al planeta Tierra a través de partículas provenientes del espacio interestelar, ¿sí?, o de otros planetas, que fueron arrojadas al nuestro a través de esporas. Las esporas son estructuras resistentes que generalmente las podemos encontrar en hongos o en plantas, y esa estructura resistente puede sobrevivir o permanecer a través de diferentes tipos de ambientes y surgir en el momento en que las condiciones sean las más adecuadas y no representen ningún riesgo. Entonces la panspermia lo que planteaba era esto, que a través de esporas habían llegado sustancias interestelares y a partir de esas sustancias pudieron surgir los seres vivos en nuestro planeta. Y por último, la otra teoría preevolucionista que vamos a trabajar es la generación espontánea. Y así como el nombre nos indica, esta idea lo que propone es que los seres vivos se generan de forma espontánea, ¿sí?, que no necesita de otro ser vivo que lo origine, sino que los seres vivos a través de la materia inerte, es decir, cualquier sustancia que no tenga vida, se originan. Esta idea surge de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles fue un filósofo que observó un día en el pueblo donde él vivía una inundación. En esa inundación, los ríos se desbordaron, ¿sí?, las calles se llenaron de agua. Cuando terminó la lluvia y la inundación, el agua bajó, quedó barro por la gran cantidad de agua en las calles y observó que había muchos peces. Entonces, como en esa época todos buscaban una explicación acerca del origen de los seres vivos, no era como hoy en día, que hoy en día tenemos muchísima información por todos lados. Antes no existía obviamente internet, no había televisores, en esa época no había radios tampoco, ni periódicos, ni libros, sino que todo lo que uno sabía o interpretaba tenía que ver con lo que uno podía observar, ¿sí? Contextualicémonos
en el momento. ¿Sí? Quizás hay muchas cosas que vamos a trabajar que a ustedes les van a parecer disparatadas o decir, ay, pero qué tonto pensar así. Sí, pero pensemos que en esa época no tenían otro tipo de información como para entender de una manera diferente, ¿sí? Había cosas que no habían sido creadas todavía. Entonces todo lo que uno podía aportar o explicar tenía que ver con lo que uno podía observar. Entonces Aristóteles observó, luego de esta inundación, que en los charcos de barro aparecían peces. Entonces pensó y llegó a la conclusión de que los seres vivos nacían de la nada. Aristóteles, que dijo, wow, los peces nacieron del barro, dijo. Y acá llegó a la conclusión de que los seres vivos aparecían de forma espontánea, es decir, de un momento al otro, de la materia inerte, es decir, de una sustancia que no tiene vida. Eso es lo que planteaba la generación espontánea. Hubieron muchas personas, personajes importantes de la historia que estaban a favor de esta idea, ¿sí? Se conoce también un estudio que se hizo con unos ratones en donde se dejó una bolsa de maíz en un lugar cerrado, chiquito, y ropa sucia en ese maíz. Varios días, cuando se fue a buscar esa ropa sucia o ese maíz, vieron que había ratones. Entonces se llegó a la conclusión de que el maíz y la suciedad de la ropa generaba ratones. No, en realidad lo que se supo después es que, obviamente, un espacio cerrado, sin movimiento, con la suciedad de la ropa y con el maíz, atraía a los ratones que se acercaban a comer ese maíz. No es que se habían generado allí. Lo mismo que había pasado con Aristóteles. El barro en realidad no originó los peces, sino que la inundación hizo que el río desborde y de ese río provenían los peces. Cuando el agua se fue, se pudieron ver, ¿sí? Entonces, estas eran las diferentes opiniones que iban apareciendo, surgiendo a través del tiempo, ¿sí? Para tratar de darle una explicación a cómo se originaron los primeros seres vivos. De todas estas que yo les dije, ustedes van a anotar la información que yo les voy a dejar y nos vamos a dedicar a trabajar un poquito más de forma dedicada a esta última que estuvimos charlando, que es la generación espontánea, ¿sí? Así que vamos a dejar esto por acá. Van a tener que investigar un poquito más acerca del tema y la próxima semana seguimos charlando un poquito de esto, ¿sí? Les mando un beso, espero que estén todos bien y saben que cualquier cosa me consultan. Chau, chau.